Celebramos hoy la fiesta de los santos hermanos Cirilo, monje, y Metodio, obispo, misioneros oriundos de la Iglesia bizantina. En el siglo IX, en los tiempos difíciles en que se había producido el gran cisma del Oriente cristiano, evangelizaron a los pueblos eslavos, Bulgaria, Rumanía, los Balcanes, Polonia y Rusia. Para predicar la fe cristiana, crearon signos propios para traducir los libros sagrados del griego a la lengua eslava. En un viaje a Roma, Cirilo enfermó y, habiendo profesado como monje, descansó en el Señor tal día como hoy, en el año 869. Metodio murió en Moravia, la actual Chequia, el día 6 de abril del año 885. Comenzamos la celebración en la que estos dos santos hermanos fueron proclamados por San Juan Pablo II copatronos de Europa, pidiéndoles que nos ayuden en estos días difíciles a volver a evangelizar a nuestros pueblos que han perdido la memoria de Jesucristo, el único Salvador del mundo. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé dijeron a los judíos: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ellas y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros.
Palabra del Señor. Como hemos escuchado en el versículo del Aleluya, Jesús quería a toda costa enviar al mundo entero a proclamar el Evangelio a los suyos. El mundo entero necesita las palabras de salvación de Dios. Y por esto, en su momento, como buenos obreros, fueron enviados a la mies del Señor estos dos hermanos, Cirilo y Metodio. Era un momento de crisis, un momento difícil, y ellos intentaron a toda costa mantener la unidad entre el Oriente y el Occidente. Pero sobre todo fueron a anunciar el Evangelio a esos países eslavos y como hacía falta, puesto que en aquella parte pues no hablaban el griego, que seguía siendo lengua bastante común en Occidente, junto con el latín, pues quisieron traducir la palabra de Dios, que se nos ha conservado en griego, a los idiomas eslavos, y para ello, basándose en las letras griegas, porque muchas de ellas son parecidas, hicieron esos caracteres con los que escriben hoy todavía sus lenguas estos pueblos eslavos. De hecho, se llaman caracteres cirílicos en honor a su inventor, San Cirilo. Bien, lo importante es que tomaron en cuenta, y para ello gastaron toda su vida, como lo había hecho antes San Pablo, el deseo del Señor de que llegara su palabra a todos los hombres para que les sirviera de salvación. En la lectura que hemos escuchado en primer lugar, los Hechos de los Apóstoles, en 3 ocasiones se habla de la palabra de Dios. Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, les dicen a los judíos que no la querían aceptar. Y después la palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Nos recuerda esto la importancia fundamental que tiene en la profesión del cristianismo, en el seguimiento de Cristo, la escucha, y no solo la escucha, sino también el esfuerzo por poner en práctica lo que el Señor nos dice. La palabra de Dios, tenemos que acercarnos a ella con muchísima más frecuencia, meditarla mucho más, porque en ella está contenido un alimento fundamental de nuestra fe. Sin ella, la fe es frágil. Sin ella, la fe puede incluso tergiversarse. Necesitamos escuchar, meditar y, sobre todo, después poner en práctica lo que el Señor nos dice por medio de su palabra. Y notemos que llama palabra de Dios, y así lo vamos a ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a esas palabras que el Señor ha comunicado por medio de instrumentos suyos, los profetas en un momento dado, y ahora, en este caso, van a ser los apóstoles. Van a ser los que envía el Señor y que al predicar están anunciando la palabra de Dios y tratando de hacerla vida en el corazón de sus oyentes. Su trabajo, el trabajo de estos dos hermanos, dio muchos frutos, de tal manera que grandes regiones de los pueblos eslavos aceptaron la fe como la habían aceptado en su día también por medio de la predicación de San Pablo y de los demás apóstoles en otros lugares del mundo. Todo esto nos debe llevar a considerar nuestra tarea ahora, en nuestro tiempo. Hoy sigue siendo necesario anunciar la palabra de Dios, evidentemente, porque todos los que sí son creyentes la necesitan, como decía antes, como alimento de su fe. Pero es que también es la siembra de la palabra de Dios la que puede originar la fe en el corazón de los que no creen
o porque no la han oído, o porque no se la han anunciado en condiciones. Y por eso sigue siendo hoy absolutamente necesario pedir al Señor que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Las vocaciones al apostolado son absolutamente necesarias en nuestro tiempo. Sin estos anunciadores de la palabra de Dios, la fe va reduciéndose y hasta desapareciendo en tantos y tantos casos cuando no se presta atención suficiente a esta palabra. Una palabra que sigue siendo viva porque es palabra de Dios, es palabra que aunque haya sido a través de instrumentos humanos, es palabra que Dios dirige a la humanidad. Por eso esta aclamación que hacemos al escuchar fragmentos de su palabra aquí en la celebración nos recuerdan, esto es lo que acabamos de escuchar, palabra de Dios, palabra del Señor. Y eso debería suscitar en nuestros corazones un deseo grande de poner mucha más atención a lo que el Señor nos dice. Si las palabras humanas pueden suscitar muchas reacciones de alegría, de tristeza, de furor o de entusiasmo, no digamos nada lo que puede suscitar en nosotros la palabra que Dios nos dirige. Porque no hay comparación entre las palabras humanas y la palabra de Dios. Dios nos comunica la verdad y el bien, que solo Él conoce, solo Él conoce. Nosotros conocemos la verdad, a veces sí, por nuestra capacidad de raciocinio, de lógica, que el Señor ha puesto en nosotros con nuestra inteligencia, pero muchas veces no somos capaces de conocer la respuesta auténtica, verdadera a algunas preguntas, porque no está en nuestra mano llegar a conocer los datos. No está en nuestra mano. Y muchas de esas preguntas se refieren a facetas fundamentales de nuestra vida. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? Todo eso, con solo la experiencia de este mundo, no podemos contestarlo con seguridad. Tan solo cuando Dios nos revela ese misterio es cuando podemos tener la seguridad y la certeza de dónde está la verdad. Y por eso es tan importante la palabra de Dios para nosotros. Y no digamos nada acerca del bien y el mal. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Como vemos, lo estamos viendo en nuestros días, aquí cada uno pretende decidir por su cuenta qué es el bien y qué es el mal. Precisamente si no se hubiera celebrado esta fiesta de San Cirilo y San Metodio, que lleva consigo estas lecturas que hemos escuchado, en la lectura continuada que venimos haciendo estos días del libro del Génesis, hoy habríamos escuchado precisamente el relato del pecado original, donde lo que aparece es que el gran pecado que ha dado origen a todos los males de la humanidad no es un pecado de comerse una fruta, es un lenguaje simbólico que está empleando el autor con toda claridad. Habla del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué árbol es ese? ¿Es un manzano? Que no, hombre, que no están hablando ahí de manzanas, ni de peras, ni de plátanos. Se está hablando del pecado de soberbia del ser humano, de pretender decidir qué es el bien y qué es el mal. Y es un pecado que se está cometiendo incluso a niveles muy serios. Decidir qué es el bien o qué es el mal a base de votos. ¿Nos ponemos de acuerdo para decidir qué es el bien y qué es el mal? No, mire usted, no. Ni siquiera a base de sumar votos de toda la humanidad podemos decidir semejantes cosas. No tenemos la capacidad. Como tampoco pueden hacerlo los gobiernos en determinadas materias. Hay otras en las que sí, evidentemente,
tienen la capacidad de regular, pero, por ejemplo, decidir por mayoría que no está mal eliminar, matar a los niños concebidos en el seno materno, no, miren ustedes, no son quienes, no son ustedes dueños de la vida y de la muerte, no lo somos ni siquiera todos los seres humanos, tan solo Dios que nos ha dado la vida, y así sucesivamente. Todo esto es lo que nos anuncia la palabra de Dios y nos ayuda, por lo tanto, a encontrar el camino del bien, el que nos puede capacitar para que haya una vida más plena, más humana, más auténtica. Europa está atravesando un momento de gran y enorme crisis. Los que intentaron crear la Comunidad Europea lo hacían llevados primero por el temor del fracaso de todo lo que había supuesto esas dos guerras mundiales y querían escarmentar que no volviera a pasar semejante cosa, pero también llevados por su fe. Por eso pusieron a la Comunidad Europea bajo el patrocinio de la Inmaculada Concepción. El escudo de la Comunidad Europea, esa bandera azul con las 12 estrellas, se refieren a las 12 estrellas que en el Apocalipsis se presenta a María, a la Virgen, es a la mujer coronada con 12 estrellas y la luna en sus pies. Querían que fuera la fe, que es la raíz que está en toda nuestra cultura y en toda nuestra vida, la que nos ayudara a unirnos para que bajo una misma fe, un mismo amor, fuéramos capaces de vivir como hermanos y aportar al mundo un gran caudal que está formado fundamentalmente por esa fe cristiana. Pero las cosas se han torcido, no van por ahí. País por país de Europa, la mayoría han renunciado a tener por norma la palabra de Dios. Es más, pretenden echar a Dios de la vida. Y así nos van las cosas, claro. Por eso, hoy, tomar en serio la tarea de evangelización es volver otra vez a anunciar las grandes verdades, fundamentalmente que Cristo murió por nuestros pecados y que ha resucitado y nos ha traído la vida eterna, y que el reino de Dios, recibido en toda su amplitud, es el único que puede restituir a nuestro mundo la esperanza. Esa esperanza que el Papa ha querido que esté en el centro de este año jubilar del año 2025, porque la esperanza no se funda en las fuerzas humanas, sino en las promesas, el poder y el amor de Dios.